Buenas tardes a todo el mundo. Los estudiantes de Teoría Política Contemporánea deben de asegurarse de que yo haya visto los anteriores para saber que estuvieron acá. Lo primero que quiero... Lo primero que quiero empezar es pensando un poco en este disco y bueno, vamos a buscarlo porque quiero comentar primero que todo sobre esta imagen. Las dos sillas de plástico. Las sillas de plástico, ¿no? Estas dos sillas de plástico que yo creo que nos permiten empezar a pensar un poco sobre, ¿verdad? En este caso, y es algo que un poco también, un poco, no mucho, pero sí hace, en ese ensayo que mencionó el profesor Colón, Carlos Pavón, que también los estudiantes de contemporáneo tienen que leer para el día de hoy, habla un poco de no solamente la política y la cultura, sino también el discurso. Y en ciencias políticas, en teoría política, cuando hablamos del discurso, ciertamente una de las cosas de las cuales estamos hablando es de los discursos, en el sentido del discurso que da un político cuando se para enfrente de una multitud, o que da en la televisión, o que habla en un debate, etc. Pero cuando se habla desde las ciencias sociales del estudio del discurso, no solamente estamos hablando del estudio de la palabra hablada, o de la prosa, o de lo que fuera, sino que estamos hablando también de cómo se constituye en un texto que puede ser comentado cualquier producto del quehacer humano, del arte humano, incluyendo una fotografía. Una fotografía puede ser leída, una fotografía se puede hablar de ella como si fuese un texto teórico, ¿no? Y eso es un poco donde yo voy a empezar. Primero, dos aclaraciones. Por una parte, yo no voy a estar hablando hoy de la amplia literatura académica que ya existe sobre Bad Bunny. Hay mucha gente que ha hecho estudios de Bad Bunny, se han publicado recientemente, hay libros editados, colecciones de ensayos sobre Bad Bunny y trabajos muy interesantes que los invito a que los revisen, pero no voy a estar haciendo una revisión de esa literatura, como tampoco voy a estar haciendo una revisión de la literatura en torno al debate del nacionalismo cultural en los años 90, suscitada por el ensayo que hemos mencionado de Alviso a Madonna por el historiador Carlos Pavón. Porque ese también es un debate extenso que fue muy polémico, controversial, en el cual participaron muchos intelectuales puertorriqueños. Un debate en un momento histórico en el cual quizás, a diferencia de hoy en día, un ensayo académico podía provocar una cierta división en el campo intelectual y del discurso político, y habría que ver si algo así pudiese pasar de nuevo, ¿no? Así que nada, eso como aclaración, porque quiero hacerle justicia al hecho de que no voy a estar hablando de lo que muchas otras personas han pensado sobre estos temas. ¿Qué hacemos con estas dos sillas plásticas? O sea, estas son dos sillas que tienen una cualidad, esta carátula tiene una cualidad, que es que se convirtió en una especie de ícono, o puede ser identificable para las personas en Puerto Rico. Y es una capacidad de identificarlo bien interesante. Porque, para empezar, estas son dos sillas plásticas. Son dos sillas plásticas que se encuentran en cualquier parte del mundo, ¿no? No son excepcionales, no solamente se venden en Puerto Rico. No son sillas que uno se imaginaría una silla de mimbre tradicional producida en el campo en Puerto Rico a partir de la madera que se cultivó en nuestro bosque. No es así. Estamos hablando de simplemente dos sillas plásticas. Obviamente no están posicionadas en el medio de la nada. Están en un lugar que también es reconocible. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes pueden imaginarse o pensar en un lugar, en las casas de su familia o de sus familiares, en el campo, etcétera, que se parecen a eso, un solar como este, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Un fondo que parece, pues, al principio parecería simplemente un fondo salvaje, pero realmente no lo es. Ahí hay varias matas de plátanos que están sembradas a propósito en ese lugar, y hay un racimo de guineos o de plátanos, ¿no? Nos recuerda, nos evoca quizás a la Navidad, nos evoca una fiesta familiar, quizás, no sé, a mí me recordó el solar a la idea del solar de los aburridos de Rubén Blades. Rubén Blades tiene un disco que se llama Canciones del Solar de los Aburridos,
y en ese disco abre con una canción que se llama Tiburón. Esa canción es una canción sobre el imperialismo americano y América Latina. Y es una canción política, Tiburón que buscas en la orilla, ¿no? Es sobre la injerencia de los Estados Unidos en el Caribe. Y me parece que posicionar a Bad Bunny en esa tradición no es algo que estemos haciendo nosotros, que le estemos imponiendo nosotros, sino es algo que Bad Bunny hizo él mismo al grabar estas canciones de salsa y grabar canciones políticas. No solamente grabar canciones políticas, sino también convertirse en un activista político, porque Bad Bunny es un activista político, es una persona que influye directamente, posiblemente uno de los donantes más importantes de la pasada campaña electoral en Puerto Rico, ¿no? Entonces, vemos a Bad Bunny posicionándose en la tradición de la salsa. ¿De cuál salsa? Nos preguntaríamos. Y también nos preguntamos cómo esta imagen, esta carátula, que parecería que no dice nada y parecería que no tiene ningún valor político, de hecho dice algo, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto produce una imagen de Puerto Rico? No una imagen de cualquier cosa, ni una imagen de cualquier solar. Sí, es ciertamente algo con lo cual se puede identificar muchos latinoamericanos, caribeños, etcétera, pero ustedes lo ven y dicen, eso es Puerto Rico, y yo me identifico, y la gente los pone por todas partes y dice, esto es un símbolo de Puerto Rico. O sea, ¿cómo es que uno ve esta foto y dice Puerto Rico? ¿Cómo evoca de alguna manera la imagen de la vida cotidiana puertorriqueña y la transforma en una imagen de la nación puertorriqueña? O sea, ¿qué quiere decir? Que esos signos, el solar del campo, el racimo de plátanos, las dos sillas plásticas blancas vengan a representar a Puerto Rico, obviamente. ¿Cómo es que una mercancía, porque eso es lo que es una silla plástica, una mercancía, un objeto vacío, literalmente vacío, viene puesto de relieve contra ese detalle del paisaje, de ese paisaje cultivado, viene a representar la nación puertorriqueña, a convertirse en una imagen e ícono patriótico? Esa es la pregunta que surge de aquí. Y eso es una pregunta que fundamentalmente nos remite a ese debate sobre la nacionalidad en los años 90. Porque precisamente ese debate es un debate no solamente sobre la nación, no solamente sobre la imaginación de la nación, sino un debate sobre la relación de la cultura y el capitalismo. Sobre cómo el capitalismo y el desarrollo del capitalismo a nivel global tuvo un efecto sobre el desarrollo de la cultura nacional en Puerto Rico. En ese ensayo, Carlos Pavón da una posible respuesta que habla del cambio del capitalismo hacia finales del siglo XX. O sea, de cómo el capital a nivel global incorporó la identidad y la puso en función de su mercado. Ahora mismo yo me estaba tomando un refresco en el merendero. Uno compra una botella de Sprite y la botella de Sprite tiene a Daddy Yankee con el parque de bombas de Ponce. Esto es el tipo de cosas de las cuales habla Pavón en este ensayo, de cómo el capital viene a asumir la cultura específica de un lugar y de ahí empezar a vender, no solamente de una forma estandarizada a todo el mundo alrededor del mundo, vendiéndole la misma mercancía a todo el mundo, sino vendiéndote una mercancía que se ajusta a tus deseos nacionales, culturales, étnicos, religiosos, etc. El nacionalismo, entonces, de forma controversial, dijo Pavón en aquel momento, se convirtió en un elemento de marketing. El capitalismo se hizo cultural y por lo tanto específico, multicultural. Y por eso en ese momento, en los 90, a él no le tuvo sentido la pregunta de que si lo que deparaba el colonialismo puertorriqueño era la desaparición de la nación puertorriqueña, que es uno de los puntos polémicos clave de ese ensayo y de las respuestas que hubo a ese ensayo, ¿no? Aquí aparentemente había una solución al problema de la cuestión nacional a partir de la cultura integrada mercantilmente en el capitalismo. O sea, una solución muy capitalista al colonialismo. Tú quieres identidad nacional, te la vendo, ¿no? Y materialmente hay que reconocer que Bad Bunny nos está vendiendo identidad nacional. Eso lo está haciendo, no solamente nos la está vendiendo a nosotros, la está vendiendo generalmente a nivel global, ¿no? La pregunta del posicionamiento político consciente de Bad Bunny en esa transacción de su compromiso político es importante, pero no se puede llegar a ella si no se parte primero de reconocer que Bad Bunny es un fenómeno comercial global, no solamente un rapero más y no solamente un activista político más, ¿no? Entonces, ¿qué relación establece Bad Bunny como escritor, como cantante, como artista en su entorno social?
qué actitud consciente o no lo distingue frente a otros autores. Porque no queremos verlo solamente como un músico que opera en el abstracto, en un espacio abstracto, sino como un músico que está vinculado a las relaciones sociales y políticas que definen su sociedad en este punto histórico. Ahí quisiera citar brevemente a un escritor del siglo XX, se llama Jean-Paul Sartre, que plantea en el campo de la literatura, pero esto es extensible al arte en general, dice, y cito: si la literatura no es un todo, no vale la pena perder en ella ni una hora. Eso es lo que entiendo por compromiso. La literatura se muere si se la reduce a la inocencia, a canciones. Si cada frase escrita no resuena en todos los niveles del hombre y de la sociedad, no significa nada. La literatura de una época es la época digerida por su literatura. Cuando dice literatura acá, pensemos en arte, música en general, no solamente literatura. Bad Bunny tiene una capacidad única para llevar a cabo esa operación que Sartre escribe. La música de Bad Bunny, desde la carátula a las letras, pasando por los ritmos, sea salsa, plena, dembow, etc., resuenan precisamente porque son capaces de digerir y absorber la realidad social puertorriqueña de una forma que quizás ningún otro artista contemporáneo sabe hacerlo. En el proceso, lo que Bad Bunny resume, sugiere o sintetiza de Puerto Rico es lo que el mundo termina conociendo como Puerto Rico. Eso no es la primera vez que ocurre, ha habido otros músicos que lo hacen. La música puertorriqueña ha vivido en el mercado mundial desde hace mucho tiempo. Pero Bad Bunny lo hace de tal forma que se mercantiliza, y esto puede ser visto como algo malo, neutral desde su punto de vista, mercantiliza la autenticidad de lo que es Puerto Rico hoy. Bad Bunny en ese sentido funciona como un mediador bastante conspicuo, evidente, entre la experiencia de la vida nacional diaria puertorriqueña y la capacidad del capital para reproducirse a nivel global. Bad Bunny media entre una forma de vida y su comercialización global. La contradicción, evidentemente, es que de esa forma se reconstituye, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, una forma de entender la nación que se enfrenta a cómo se constituyó previamente, incluyendo la forma en la cual la pensó que estaba constituida Pavón en los años 90. A mediados de los años 90 tenemos un contexto que se puede englobar en la idea de la posmodernidad o del fin de la historia. Es la idea de que hacia finales del siglo XX, con la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, se superan los conflictos ideológicos históricos y la historia ahora se moverá dentro del desarrollo de las sociedades capitalistas y democráticas, y que esa lucha que definió el siglo XX, que fue principalmente desde el punto de vista del mundo occidental, la división del mundo en la Guerra Fría entre socialismo y capitalismo, o fuera del mundo occidental, la división del mundo entre el mundo libre y el mundo colonizado, es algo que pierde vigencia aparentemente hacia finales del siglo XX, precisamente porque se acaba la Guerra Fría y parecería que el capitalismo ha triunfado a nivel global, que estamos en esta nueva etapa en la cual esas cosas ya no son importantes, ¿no? Y pasamos a una nueva etapa en la cual las luchas sociales se transforman en luchas identitarias. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos el caso del gobernador Rafael Hernández Colón, que comienza una ofensiva política cultural a partir del idioma, por ejemplo, en un intento de darle una dirección política al independentismo, al nacionalismo en Puerto Rico, hacia el Partido Popular a través de la defensa del idioma, ¿no? Que este es el punto donde se inserta lo que plantea Pavón. Esto es lo que le molesta a Pavón en ese ensayo, que de momento el independentismo haya pasado a ser simplemente una cuestión del idioma. No voy a hablar mucho sobre la cuestión del hispanismo, pero ese es uno de los puntos cruciales de ese ensayo, ¿no? Entonces estamos en este momento histórico de los años 90. También estamos en un momento histórico de crecimiento económico, quizás el último periodo de crecimiento sostenido del Estado Libre Asociado de la economía en Puerto Rico, y un momento de crecimiento económico en los Estados Unidos también. Y eso nos debería de, ¿verdad?, contextualizar un poco lo que se está planteando, ¿no? Hay un auge del nacionalismo en ese contexto. Hay un auge del nacionalismo en los años 90. El ejemplo más citado es lo que ocurre en Yugoslavia en los años 90. Yugoslavia es un país socialista que se desintegra a principios de los 90 en una serie de naciones independientes que comienzan una guerra que incluye limpieza étnica
y incluye atrocidades y también incluye una intervención de los Estados Unidos posteriormente, ¿no? Así que cuando hablamos del nacionalismo en los años 90, pensemos que estamos hablando del nacionalismo en el contexto de la idea de que el nacionalismo es como un rechazo de la globalización y el nacionalismo es un movimiento identitario violento en ese contexto, ¿no? La intervención de ese ensayo, por lo tanto, tiene varios puntos bastante polémicos sobre si la nacionalidad puertorriqueña se encontraba amenazada o no, ¿no? También hay una polémica en contra de la concepción hispánica de la puertorriqueñidad. Ahora, ahí hay que evaluar la transformación que ha presentado Bad Bunny en ese aspecto, porque uno de los problemas que plantea ese ensayo es que el nacionalismo cultural puertorriqueño es excluyente y clasista desde un punto de vista hispanista y de clase alta, y que una de las cosas que se rechaza desde ese punto de vista es, por ejemplo, la experiencia puertorriqueña en Nueva York y en la diáspora. Bad Bunny ha roto completamente con eso. El disco comienza con un homenaje a un verano en Nueva York del Gran Combo, un himno de la diáspora, ¿no? Y además también incluye la canción que más se ha discutido, que es la canción de lo que le pasó a Hawái, ¿no? Las referencias a la diáspora proliferan. Bad Bunny se pasa metido en el Caribbean Social Club en Brooklyn. Si no saben lo que es eso, pues es una institución de la comunidad puertorriqueña y de la diáspora en Nueva York. Es una banda. Cabría notar también que una de las cosas que le pasó a Hawái es que hace un siglo ahí se estableció una de las primeras comunidades de la diáspora puertorriqueña. Y de hecho, ahí sigue. O sea, que la cuestión de la centralidad de la diáspora, que no es otra que la importancia de la inmigración en el siglo XXI, que ha visto la reducción poblacional más marcada de Puerto Rico desde que se tiene récord, ha impuesto la necesidad de repensar el vínculo entre territorio, idioma y nación. Y Bad Bunny claramente está entre lo que no les preocupa que ser puertorriqueño sea algo que pase en la isla, en Brooklyn, en el sur del Bronx, etc. Todo lo contrario, ¿no? Lo que a mí me interesa rescatar de ese texto de Pavón, entonces, no es la cuestión del hispanismo, sino su diagnóstico de la mutación de lo nacional hacia finales del siglo XX en Puerto Rico. Y cito: el nacionalismo, un discurso considerado transgresivo, fue domesticado. En nuestro caso, esta domesticación ha ocurrido en ausencia de un Estado nacional. La cuestión nacional, en tanto problema de identidad, existe allí donde se intenta bloquear o negar la existencia de una nacionalidad. Ese no es nuestro caso. Si hay crisis de identidad, entonces se trata de un problema de exceso de identidades y subjetividades y no la debilidad de la nacionalidad. Ese es el planteamiento central de lo que plantea Pavón. El problema que él tiene es que el nacionalismo pasó de ser un discurso que estaba en contra del Estado, un discurso peligroso, un movimiento político asociado a ese discurso que tenía que ser reprimido, que tenía que ser controlado, a ser el mainstream del discurso político en Puerto Rico. Y que el problema entonces, desde ese punto de vista con el nacionalismo, es que el nacionalismo estrecha nuestra concepción de la identidad nacional y la define de una forma excluyente, clasista, etc., ¿no? Esa tesis no tiene que ver con si la nación existe o no, ni es un rechazo de la nacionalidad en sí. Es un planteamiento sobre la activación o desactivación del potencial político contestatario de un término. Eso depende, sobre todo, de su relación con la disposición de fuerzas políticas existentes en un momento histórico dado. El reto entonces que tiene Pavón es pensar el nacionalismo como un discurso que pasó de ser una amenaza para el poder político a ser absorbido como discurso oficial del Estado. Esa historia Pavón la traza en el último cuarto del siglo XX en un proceso donde no solamente el autonomismo estadolibrista se apropió del nacionalismo cultural lenta y contradictoriamente, sino que eventualmente también lo hizo el anexionismo. Y cito de nuevo: estamos ante la cuadratura del círculo, de Albizu a Madonna, de la bandera como delito político a la bandera como pabellón nacional puertorriqueño, de la bandera como delito político a la bandera como mercancía para el consumo de masas, de la nacionalidad como subversión de la nacionalidad como identidad construida por el Estado o el mercado. El nacionalismo puertorriqueño se ha transformado en la cultura institucional del Estado o cultura del mercado, ante lo cual me pregunto, ¿qué queda de la supuesta capacidad contestataria del nacionalismo? Esa pregunta, hecha hoy desde el punto de vista de Bad Bunny, nos obliga a repensar la politización del discurso nacionalista. Parecería que hay una reactivación de la capacidad contestataria del discurso nacionalista. Bad Bunny es un activista político. Fue fundamental en la campaña derrotada de la Alianza en el 2024. Lo hizo desde un punto de vista que se puede caracterizar como nacionalista en términos generales.
Su problema con el PNP era que ser corrupto no es amar a Puerto Rico. Su inversión en la campaña fue sin duda una de las más importantes en términos monetarios y también en términos de lo que se discutió en las redes, lo que se discutió en la prensa, etc. Bad Bunny recibió ataques de todos lados. Podría ser que en este contexto su abrazo consciente de ese sentimentalismo nacionalista que se politiza al oponerse al desplazamiento, reivindicar la diáspora, denunciar el mal manejo de la reconstrucción, por ejemplo bajo Ricky Rosselló, y Bad Bunny también funciona como uno de los comunicadores principales del movimiento de Ricky Renuncia, o contra el empobrecimiento de la vida cotidiana, los apagones, por ejemplo. Y finalmente Bad Bunny no solamente denuncia esas cosas, no solamente las denuncia en música, sino además toma partido, literalmente toma partido, o sea, se posiciona en la disputa política puertorriqueña por un lado y no por el otro. Eso logra ser algo más que una reiteración del lugar común del cliché nacionalista cultural al que veníamos acostumbrados. Y cuando digo eso también lo planteo desde el punto de vista de que Bad Bunny es muy sentimental. O sea, Bad Bunny es nostálgico, Bad Bunny es melancólico. Hay muchas canciones de Bad Bunny sobre mi ex, sobre el mundo como era cuando yo era joven, cuando yo era un chamaquito, ¿no? Sobre los buenos jangueos que tuvimos y cómo él añora esas cosas. Y en las canciones políticas también encontramos ese registro de su experiencia, ¿no? De la cuestión de una nostalgia o una añoranza por otra cosa. Cuando tenía novia. Bueno, no entremos en las novias de Bad Bunny porque entonces en otras palabras, estamos ante una reactivación del potencial contestatario del discurso nacionalista, o al menos ante evidencia de su potencialidad cambiante en el contexto político actual. Pensemos, ¿verdad?, en ese contexto. La derrota de la alianza, pero también el intento del PPD de presentarse como una opción, remontándose a los tiempos de precisamente Rafael Hernández Colón en estos momentos. El crecimiento del independentismo en el plebiscito, que no es tan grande como pareció, pero fue un crecimiento. Los resultados de las elecciones a la gobernación, ¿no? El regreso de Trump y el proyecto reaccionario imperial, que ahora mismo, pues, por ejemplo, amenaza a Panamá con tomar forzosamente el canal de Panamá, ¿no? Incluyendo también el ataque a la comunidad dominicana y la deportación de inmigrantes, la gentrificación, la resortificación de Puerto Rico, la presencia creciente de la población anglosajona en Puerto Rico, ¿no? Las criptomonedas, los tech bros, la ley 60, los turistas que queman negocios en Cabo Rojo, etc. A eso le podemos añadir un aspecto económico, ¿no? En el ensayo de Pavón, como mencioné, existe en el contexto de los 90, el último periodo de crecimiento económico sostenido bajo el Estado Libre Asociado. O sea, la fantasía del populismo rosellista, cuando el neoliberalismo aún era un proyecto y las urbanizaciones se construían por todas partes. En ese contexto, Pavón apuntaba entonces que el independentismo y el nacionalismo político no podía competir con un capitalismo en auge que parecía haber superado su crisis. Aunque entonces se sentaron las bases de la crisis actual, eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas en el 1996, desde la perspectiva de ese momento no se esperaba esta debacle que nosotros estamos viendo ahora. Al revés. Yo creo que esto es una situación parecida a la que enfrentaba el independentismo en la coyuntura de 1967 a 1972. En aquel momento hay un intento del independentismo de aprovechar una crisis política que se anunciaba en el estancamiento y la crisis económica del desarrollismo del Estado Libre Asociado, el estancamiento del Partido Popular Democrático y la división del Partido Popular Democrático. Esa respuesta a la crisis provocó en el independentismo, ¿no?, un intento de recomponerse de una forma distinta a como se había visto el independentismo hasta esos momentos. En los años 50 y en los años 60, el independentismo puertorriqueño y el nacionalismo chocan contra el desarrollo económico del populismo muñozista. Y una de las razones que varios líderes independentistas dan para por qué en los 50 y en los 60 el Partido Independentista, por ejemplo, pierde su representación y su franquicia electoral es precisamente que la economía estaba creciendo y que es difícil plantear la necesidad de una vía distinta en el contexto de una sociedad que no está en crisis económica. Eso desaparece.
¿no? En finales de los 60 y principios de los 70 se da una crisis económica seria, una crisis económica que viene a solucionarse con las 936 a mediados de los 70, con la extensión del estado del bienestar federal a Puerto Rico, entiéndase las transferencias federales a través de los cupones de alimentos, etcétera, ¿no? En ese sentido, los 50 y los 60 fueron difíciles para el independentismo, por ejemplo, porque ese crecimiento económico hacía una realidad concreta la promesa del muñozismo. La crisis de inicio de los 70 y la coyuntura anticolonial histórica, estamos hablando de un momento en el cual hay movimientos anticoloniales por todas partes en el mundo, ¿no? Ese desarrollo de lo que se conoce como la nueva lucha por la independencia está fundamentalmente inspirado en la lucha de la Revolución Cubana, pero también en la lucha en Asia, en América Latina y en África en contra del colonialismo. Esa crisis de inicio de los 70 le da una apertura que probó ser breve al independentismo para plantear una reactivación del nacionalismo político, ahora vinculado a la izquierda directamente. La eventual solución de esa crisis inmediata, mediante medidas como la asistencia gubernamental o el 936, cerró esa ventana y dio paso a la despolitización del nacionalismo que describe Pavón. Desde el punto de vista de los 90, por lo tanto, tiene sentido pensar que el prospecto del independentismo y el nacionalismo político, si tenía que estar ligado a la cuestión de la crisis económica, no sería muy alentador. Eso, junto con otros elementos que incluye Pavón, como el abandono de la centralidad de la cuestión social por el independentismo, permiten explicar la posición adoptada de Albizu a Madonna, entendida como una polémica dentro del independentismo, algo que posiblemente a Carlos Pavón no le interese que él se lea de esa manera, pero yo decido leerlo así. En otras palabras, ya no estamos ante un capitalismo colonial en auge con una crisis velada y potencial, sino que en este siglo vivimos un capitalismo colonial en crisis. Ustedes solamente han conocido, los estudiantes, el capitalismo en crisis, la colonia en crisis. No conocieron lo otro, cuando iba creciendo, cuando la gente pensaba que este era el futuro, ¿no? En ese contexto, no solamente una depresión económica, sino un agotamiento ideológico en su capacidad de autolegitimarse. Al día de hoy, hay muy poca gente en la política puertorriqueña que defienda el Estado Libre Asociado en sí, que defienda el Estado Libre Asociado como una solución al problema de estatus. Yo creo que hay solamente un político que lo hace, y es el comisionado residente. O sea, un político que lo hace abiertamente, que lo defiende abiertamente, ¿no? En ese sentido, hay una crisis política y una crisis ideológica de la capacidad de reproducir la ideología del sistema, ¿no? En ese contexto, la intervención de Bad Bunny es discursivamente distinta, incluso si algunas de las cosas que dice, como pedir que uno no olvide el Lelo Lai, sean una reiteración de los lugares comunes del nacionalismo cultural puertorriqueño en una clave nostálgica, melancólica, ¿no? Dicho sea de paso, esa frase de el Lelo Lai no nos pasa, hay que recordar el Lelo Lai, es precisamente el punto en donde el autor de Albizu a Madonna encontró algo de que quejarse con el ensayo, con el disco de Bad Bunny, ¿no? Lo puso en sus redes sociales. Solamente lo digo como... El Lelo Lai no nos va a salvar. El Lelo Lai no nos va a salvar. O sea, que él sigue firme en su... Sí, no creo que haya cambiado mucho su posición sobre el nacional. Digo, no sé, no he escuchado su análisis. Para concluir, una reflexión sobre lo que hay en Bad Bunny, además de nostalgia y nacionalismo. En De Albizu a Madonna, el punto central es Madonna, ¿no? Sobre el cual gira ese ensayo. Lo que hizo Madonna fue dar un concierto en Bayamón y, según la gente que reportó sobre ese concierto, frotarse con la bandera puertorriqueña. Esto generó un debate, una polémica, la introducción de resoluciones en el Senado, tanto por populares como independentistas como PNP, y un consenso de denuncia frente a Madonna por haber ultrajado la nacionalidad puertorriqueña, etc., ¿no? Pero visto desde el punto de vista de Bad Bunny, ese elemento sexual, ese elemento de la relación de una representación explícita de lo erótico, junto con la cuestión del discurso nacional, o sea, puestos uno al lado del otro, tenemos que pensarlo. Porque con Bad Bunny nadie se queja, o por lo menos con Bad Bunny ese no es el punto que genera debate.
La sexualización de la iconografía nacional a manos de Madonna genera el debate sobre el que comenta Pavón. Pero en Bad Bunny, en lo que le pasó a Hawái, sigue la canción EO, ¿no? Es la próxima canción, que es una canción explícita sexual. No es una canción de reggaetón clásica. Y yo añadiría que desde un punto de vista musical, esa es la mejor canción del disco. Esto, sin embargo, no ha sido realmente el objeto de la crítica. O sea, a Bad Bunny le caen encima, pero a Bad Bunny no le caen encima por eso, ¿no? Hay otros reggaetoneros con quienes el PNP y el Partido Popular no tienen ningún problema, pero el PNP y el Partido Popular tienen problemas con Bad Bunny, ¿no? Y esos otros reggaetoneros que tocan en los cierres de campaña de esos partidos tienen canciones igual de explícitas que las canciones de Bad Bunny. Bad Bunny combina una representación erótica más explícita que la de Madonna con un nacionalismo también explícito y no provoca una reacción por eso, sino por su posicionamiento político. Habría que ver entonces si la diferencia es una cuestión de género o si la diferencia es de un cambio y una transformación en la forma en la cual la sociedad puertorriqueña no solamente asume lo nacional, sino también asume la cuestión sexual en la representación artística. No tengo una contestación a esa pregunta, pero creo que es un problema que habría que pensar, sí, sobre todo porque ese problema está planteado aquí, ¿no? Está planteado en ese ensayo y es central a ese ensayo. Quiero terminar reflexionando sobre la idea del compromiso político en Bad Bunny. Y ahí quisiera traer un comentario de un crítico literario inglés llamado Raymond Williams, de mediados del siglo XX, que plantea que el compromiso estrictamente es un lineamiento consciente o un cambio consciente del lineamiento, que estoy citando. Sin embargo, en la práctica material social de la escritura, así como en cualquier otra práctica, incluyendo, yo añadiría la música, lo que se puede hacer e intentar está necesariamente sujeto a relaciones existentes o que se pueden descubrir. La realidad social puede enmendar, desplazar, deformar cualquier práctica que meramente tiene una intención. Y dentro de esto, el compromiso puede funcionar como algo más que una ideología. Y aquí ideología no en el sentido de una filosofía política, sino en el sentido de una falsa conciencia sobre la realidad. A veces, trágicamente, esa ideología toma formas de cinismo o repulsión activa. La ideología y tendencia consciente, apoyándose mutuamente, tienen entonces que ser vistas como síntomas de específicas relaciones sociales y fracasos de relación. Y ahí yo creo que quisiera pensar en eso para finalizar. En esa idea de que la obra de Bad Bunny, el compromiso político asumido por Bad Bunny, nos permite analizar un síntoma de la sociedad puertorriqueña actual. La forma en la cual Bad Bunny en ese sentido es un realista en sus letras, en su música, porque está representando y estableciendo una relación a esa realidad social de la cual él está hablando, conscientemente e inconscientemente. O sea, cuando hablamos de política en Bad Bunny no nos podemos quedar en el mensaje de la política de Bad Bunny. No simplemente el discurso es algo que se constituye por el contenido que tú puedes definir y resumir de ese discurso, sino que también hay que analizarlo en su relación con las relaciones políticas y sociales que hay en ese momento, en el Puerto Rico de hoy, no en el Puerto Rico de los 90, ni tampoco del siglo, de mediados del siglo pasado, ¿no? Y no solamente las relaciones establecidas, sino también los fracasos de relación. Cuando yo les pregunté a muchos de ustedes en preparación para esta conferencia qué ustedes veían en este disco de Bad Bunny, algunos me plantearon una respuesta no solamente a la crisis general de Puerto Rico, sino específicamente al resultado de las elecciones. Es imposible que sea así, porque Bad Bunny hizo este disco desde mucho antes, ¿no? Así él no sabía lo que iba a pasar en las elecciones. Pero el hecho de que se pueda leer de esa manera, que pueda leer como un comentario sobre un fracaso en este momento histórico, es interesante. Y es algo de lo cual tenemos que pensar, ¿no? Yo no creo que Bad Bunny pueda salvarnos de nada, pero es un artista que en tanto artista político nos permite plantear la pregunta de qué es asumir una actitud crítica ante la realidad política actual. No solamente una actitud crítica en un sentido abstracto, sino una actitud crítica que vincula
tanto práctica artística como práctica política. Y desde nuestro punto de vista, eso lanza un reto para conceptualizar el vínculo entre la teorización y la práctica política en este momento específico de crisis en el colonialismo y capitalismo en Puerto Rico. Muchas gracias. Porque en un momento entendí que no ibas a hacer referencia a lo de Carlos Pavón, pero sí. No. Y no iba a hacer referencia a todo lo que dice Pavón. Ok, perfecto. Porque ese artículo dice muchas cosas. Exacto. Muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a tener con nosotros a la directora del Departamento de Ciencias Políticas, a la compañera Mayra Vélez. Ella tiene un doctorado de SUNY Buffalo, especializándose en el estudio de organizaciones intergubernamentales. Ha impartido clases en SUNY, en Buffalo State College, obviamente ahora en la Universidad de Puerto Rico, y en estos últimos tiempos ha estado investigando la función política en el movimiento de las redes, así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Yo voy a un momentito tratar de aquí. Mira, la silla de nuevo. Se borró mi cámara. Mientras voy subiendo esto, recargo que se siento raro cuando el profesor Colo me dice la jefa, porque yo fui su estudiante hace 3 años atrás, 24 años atrás. ¿Sí la vida? El otro día. Ok. Parece que se va. En el caso de lo que yo quisiera plantear, y me alegra entonces que el profesor Francisco Fortuño pusiera en perspectiva los debates teóricos e históricos sobre lo que es el nacionalismo en Puerto Rico y el nacionalismo cultural, porque entonces yo lo que quisiera entonces enfocarme más en varios asuntos, que es cómo Bad Bunny utiliza y organiza su... Ay, no puedo. A ver si ahora sí. Hace referencia al nacionalismo, a la cultura de Puerto Rico, pero utiliza una estrategia muy importante, y voy a hablar de las redes sociales y cómo eso entonces se reproduce dentro del, ¿verdad?, de este mercado capitalista. Y esto es bien importante porque, aunque sí podamos entender, ¿verdad?, de un mensaje que él tiene, pero también tenemos que entender cómo él opera dentro de este mercado y que lo hace único en ese sentido. Pero antes de continuar con esa charla, quisiera decirles que yo siento que yo puedo morir tranquila, que ya cumplí mi función de vida, porque se cita de uno de los videos de Bad Bunny. Así que, si no lo han visto, en esa citación es en el último video, en el último slide del visualizer está mi nombre. Así que ya yo cumplí mi objetivo de vida, yo puedo morir, he logrado la eternidad, ¿verdad? Tengo que poner esto un postre, todavía no lo he impreso. Pero a lo que yo me refería cuando hablaba de la generación de la crisis, es la generación a la que Bad Bunny pertenece y ustedes pertenecen, ¿verdad? Y es lo que el profesor hablaba sobre las crisis constantes que se han suscitado, ¿verdad?, a partir de los 2000, que refleja otra mentalidad que tal vez Carlos Pavón no podía prevenir sobre la juventud y lo que significaba el nacionalismo, ¿verdad? Y ustedes, a diferencia de Carlos Pavón, ¿verdad?, han crecido en un mundo extremadamente interconectado, que las redes sociales han exponenciado esa interconexión. Sin embargo, hay unas cosas que se sostienen a pesar de esa interconexión, y es lo que yo quiero entonces discutir. Ya yo creo que para la mayoría de ustedes saben cuál es la importancia de Bad Bunny a nivel internacional, ¿verdad?
Para los que son menos jóvenes, ¿verdad? Bad Bunny ha roto récord en todas las categorías que uno se puede imaginar. El primer álbum que es en español, que logra el número 1 en Billboard, es Bad Bunny. No lo hace una vez, lo hace 2 veces. ¿Okay? 3 veces ahora con este último récord. El primer canción habla hispana que ha logrado número 1 en más de 19 países. El primer álbum que ha logrado eso en más de 50 países, ¿verdad? Estamos hablando, el artista que más ha cobrado, que más dinero ha generado en conciertos es Bad Bunny, ¿verdad? Así que estamos hablando de un fenómeno internacional, cultural, pero también de mercadeo que no se ha visto, ¿verdad? Dentro de lo que es el habla hispana. Así que aquí, ¿verdad? Le tengo varias puntualizaciones de lo que es el fenómeno de Bad Bunny y que, ¿verdad? En estos días, con el último álbum, esto es donde él ha logrado número 1. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de países que no, tal vez ni siquiera pueden poner a Puerto Rico en un mapa, literal, ¿verdad? Sin embargo, este disco se ha convertido en número 1 dentro de esos mercados. Y eso no es pura casualidad, que bella la plena, que bello es el perreo, ¿verdad? ¿Ok? Tiene, ¿verdad? Tiene unos aspectos emotivos y tiene unos aspectos de mercadeo que son importantes que entender. Y el profesor, ¿verdad? Fortunio nos hablaba muy bien de esos simbolismos que él utiliza a través de su álbum. Si bien la silla simbolizaba algo, esto simboliza algo también. Hemos visto esta imagen del famoso cuadro del jíbaro con el cargando, ¿verdad? El racimo de plátano. Él lo tiene ahí en el piso. Es la reconceptualización moderna de la imagen o el imaginario, ¿no? De lo que es el jíbaro. Y esto de nuevo tiene un impacto de mercadeo. Ahora estamos viendo a los jóvenes por ahí con la pava. ¿Quién no íbamos a pensar? Made in China, by the way. Así que, ¿verdad? Esto hay que constantemente ponerlo en capacidad, en contexto. Sin embargo, para esta presentación quisiera concentrarme en unos aspectos de lo que son las diferentes definiciones de lo que es nacionalismo. Y si bien hay debate de lo que significa nacionalismo y cómo se define, pero yo me voy a enfocar en una porque yo creo que son las que mejor permiten entender lo que está haciendo Bad Bunny. En términos generales, Herder argumentaba que la humanidad, con su capacidad cultural propia, se divide naturalmente en grupos culturales, denominadas naciones, cada cual con un carácter único. Las naciones tienen estatus casi sagrado, pues solas a través de su lengua, tradiciones, prácticas, y puede realizarse plenamente a través de la creatividad individual, ¿verdad? Y Herder también decía que lo irónico es que, por un lado, las naciones siempre han existido naturalmente, pero también necesitan constante cultivo y que son constituidas mediante la interacción, ¿verdad?, de territorio y ambiente. Y por el otro lado, ¿verdad?, también podemos decir que el nacionalismo tiene unas características que son emotivas. Hay personas que definen nacionalismo, por ejemplo, ese sentimiento colectivo de pertenecer a una comunidad, o ese sentimiento caracterizado, ¿verdad?, a la devoción y a la conexión emocional de lo que es la nación. Es más que una ciudadanía, aquí en Puerto Rico lo sabemos, ¿verdad? Es un apego emocional profundo a ideales, tradiciones y símbolos. El nacionalismo es lenguaje y simbolismo. Van viendo por dónde voy por aquí, ¿verdad? Y, ¿verdad?, en esa definición pues tenemos un punto bien importante, que lo que ha dicho Bad Bunny y que lo ha hecho tan controversial, ¿verdad? Y que ha sido un punto por lo cual yo menciono los récords que él ha tenido, es porque él ha usado esto en español, ¿verdad? Esto lo ha obtenido en español, pero también ha tenido un impacto sobre cómo nosotros vemos el español. En ese debate sobre si es Spanish only o Spanglish, ¿verdad? Y entonces el español, Bad Bunny no lo ve como un lenguaje necesariamente subordinado al inglés. Y yo creo que esta entrevista es bien importante. Vamos a ver si se puede escuchar. Le voy a dar
un clip que a mí me pareció muy revelador. A ver si lo puedo ver aquí. Was like listeners who don't understand the lyrics are missing something and will never fully grasp what you're trying to convey. Definitely. When I was listening to that album there with you guys, You knew some parts you got. You wish we could understand every At this line. point, I feel like I understand half, respectfully. Nah. But yeah, definitely people miss a lot of Nuance. yeah. Actually, even there's a lot of Latinos who speak Spanish that they're missing a lot. I think because I'm singing in Puerto Rican slang. right. And yeah, remember, I think after Un Verano Sin Ti, it was the biggest part of my career. Yep. And I came with this album totally different from Un Verano Sin Ti, de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, with a lot of bars and analogía de Puerto Rico and Spanish. And I'm 100% sure that people was like, they missed the best part of that album. Definitely. How does that make you feel? Do you want to over-explain it, or you just feel like it's I don't care. Esto es bien fundamental. Porque literalmente está diciendo, a mí no me importa si tú entiendes esto o no. Y hay un TikToker que hace un comentario bien interesante, él es americano. What are his thoughts about people not understanding his music sometimes because of the language barrier? His response was fucking perfect. When people ask questions like that, either they don't understand how inherently biased it is, or they really just don't give a shit. Because I've literally never seen anybody ask an English-speaking musician about a language barrier. So they ¿Ven eso? ¿Ok? Entonces aquí hay un momento de rompimiento de la subordinación del español sobre el inglés, ¿verdad? Especialmente en un mercado, ¿verdad?, comercial, pero también porque estamos hablando de Puerto Rico en su contexto colonial, ¿verdad? Así que es bien interesante esta noción porque... Espera, un momentito. Porque Demasiado estímulo. sí, incluso en una de las partes de las canciones él dice esto, ¿verdad? Y no lo voy a leer, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Y es precisamente, dice, esto es para Puerto Rico, esto es lo que me identifica a mí no me importa, I don't care si los americanos no entienden, tampoco me importa si los latinoamericanos me entienden. Entonces yo creo que hay un elemento aquí bien contestatario por parte de Bad Bunny. Pero también en el disco hay múltiples referencias, no solamente el idioma y dónde está el idioma del español y la jerga de Puerto Rico que tanto nos critican también por la forma que hablamos, pero a la misma vez terminan siendo canciones de la misma forma que nosotros hablamos. Pero también esas múltiples referencias a través del disco de lo que es nuestro ambiente, ¿verdad? Nuestro contorno, que le había dicho que era parte de la definición de lo que es nacionalismo. La foto de las sillas, el uso de sapo poncho, ¿verdad? Que si usted es del campo, pues ya casi no lo ha visto, pero sabe las múltiples veces que pasaste por encima con un carro. Pero también canciones como esta en la que hace referencia al mar, ¿verdad? Las orillas de Champán, el monte adentro, el verde del monte adentro, hablando de las montañas. Son referencias que nosotros en Puerto Rico sabemos inmediatamente porque las hemos visto, ¿verdad? Y la admiramos cuando vamos a la montaña, cuando vamos a la playa. Pero también, ¿verdad? Como esta canción, escuchen esto. Todo el mundo ha escuchado esto, porque tú puedes vivir en la torre y encontrar ya gallos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Que estamos en un momento interesante, ¿verdad? De esas referencias de nuestro ambiente constante a través de todo el disco, ¿verdad? Pero también estamos hablando de referencia a lo que es la historia de la cultura popular. En la mayoría de los discos hay o barras o samples o incluso la música
de La Plena, del Seis Chorreado. Por ejemplo, el Aguinaldo Jíbaro es referente en el Pitorro de Coco, o el Tita tienen, por ejemplo, Calipso. Y si ustedes no saben, Calipso es muy popular en parte como Vieques y Culebra, ¿verdad? Por la interconexión de esas islas con el resto del Caribe. Turista es un bolero old school que hizo a mi papá llorar. Baile Inolvidable es una salsa de la buena. David tira más fotos, tiene elementos de bomba y plena. Y lo que les pasó es Hawaiian danzón. ¿Ok? Pero no solamente eso, son esas canciones que nosotros pensamos del antaño, pero hace referencia a la historia reciente. Perreo. ¿Cuál de las canciones él samplea? Es una de, creo que de Tito el Bambino. Exacto, 20 y pico años atrás, ¿verdad? Estamos hablando todavía de la historia del reggaetón, ¿verdad? Así que no es la historia de la cultura popular la que protege el Instituto de Cultura, es también la historia de, no es mi generación, no es la generación de ustedes. Pero también hace referencia a personas y personajes, ¿verdad? Constantemente la referencia al jíbaro. Piensen ustedes en cuántas canciones nosotros no tenemos sobre el jíbaro yéndose, el lamento borincano, en mi viejo San Juan, ¿verdad? Y él hace constantemente referencia a ese jíbaro, llorando otra vez que se marchó, ¿verdad? O a personajes históricos como Eugenio María de Hostos. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y que pongan el tema mío el día que traigan a Hostos. Entonces, ya tú ves ahí cuál es su posicionamiento político, ¿verdad? Porque no va a ser el día que le pongan un busto a Donald Trump. Pero también, y aquí también coincido con el compañero, es la referencia a la diáspora. Porque muchos de los problemas de ese el nacionalismo hispanófilo era que había un elemento clasicista en contra de la diáspora de los New Yorkers. Y él comienza sampleando, ¿verdad?, Un verano en Nueva York, que es del Gran Combo, que eso fue un exitoso, o sea, un mega éxito en los 70, especialmente entre la comunidad de los puertorriqueños y los latinos en Nueva York. Y la canción original, lean esto. Esa es la canción original del Gran Combo. Que es el miedo de la mayoría de las personas que emigró, tener que morir en Nueva York, ¿verdad? Y es esa dualidad de ir al 4 de la fiesta de independencia al desfile de puertorriqueños, ¿verdad? Entonces esto no es pura casualidad que él empieza con esta canción, porque se remonta a lo que es los puertorriqueños fuera de Puerto Rico como parte de la nación. Y este es el impacto que tiene. Lo que muchos de la élite no consideraban puertorriqueños, que eran estos hijos de la diáspora que ni siquiera podían hablar español, porque el español era el elemento definitorio de la que es la nación puertorriqueña. Y ahora Baboni ha dicho no, tal vez no, ¿verdad? Y tú ves estos tipos de movimientos de personas que son segunda, tercera generación, ¿verdad?, descendientes de puertorriqueños que no saben hablar español, de momento tratando de reconectar con lo que es Puerto Rico. Y saben lo que es el concepto de la no sabo, ¿verdad?, porque no saben. Así que el disco comienza haciendo referencia a la diáspora en Nueva York y termina con la última barra, con la última frase de la última canción, de aquí nadie me saca, yo soy de P. R. Entonces esto tiene un propósito y el propósito es emotivo, y aquí quiero hablar de las redes sociales y por la cual yo creo que es importante entender. Las redes sociales no solamente es un elemento técnico, las redes sociales tienen que entenderse por el elemento emotivo y emocional de las redes sociales.
uno de los primeros trabajos que yo hice de redes sociales fue precisamente tratando de ver cómo las emociones dentro de los tweets durante Ricky Renuncia podían hacer que ciertos mensajes corrieran más o corrieran menos, que hubiese más engagement con los mensajes. Y una de las cosas que noté es que habían 2 emociones de las 7 emociones que verificamos: felicidad y optimismo y coraje. Esas son las 2 cosas que llevaban los engagement. Entonces tú sabías que cuando tú pones un mensaje cargado de emoción, eso tenía atracción. Y eso de hecho no es nada nuevo. Una de las cosas que TikTok es muy bueno y por la cual es bien adictivo es esto. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en TikTok riéndose, luego llorando, luego con coraje, luego se ríen y luego llorando? Todo, ¿verdad? El algoritmo está hecho así, ¿verdad? Y de hecho por eso es que lo hace tan adictivo, pero también por eso es que es representativo de problemas de salud mental. Es literalmente un roller coaster of emotions, como ellos lo describen. Y TikTok lo sabe, ellos mismos han hecho muchas investigaciones al respecto. Por ejemplo, TikTok notó que 70% de los usuarios dicen que ven videos para experimentar emociones. Y de esas emociones la que más buscan es felicidad, entusiasmo e inspiración. Y esto es bien importante. Entonces tú le añades esta parte emotiva, ¿verdad?, de lo que es las redes sociales, y tú le añades el algoritmo que crea burbujas sociales, ¿verdad? El algoritmo lo que te empieza a mirar es qué a ti te gusta, qué tú estás mirando. Y cuando hace eso, ¿verdad?, empieza entonces a darte videos similares para que tengan los mismos tipos de emociones, una y otra vez. Y las emociones de nuevo son tristeza y alegría, pero del contenido que a ti te gusta. Eso es lo que hace TikTok, ¿ok? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Porque de momento, y ni siquiera le tienen que dar like o comentar, con que usted se pare a un video, ya TikTok reconoció ese segundo que tuvo de más y le va a dar los videos similares a eso. Ahora, esto es lo interesante de Bad Bunny. El CD de Bad Bunny, CD no, ¿verdad? Esto es un álbum de Bad Bunny, tiene una característica: de alguna manera utilizó ese proceso emotivo y las redes sociales y se creó un fenómeno internacional. Mira, aquí estamos hablando 2 americanos bailando un baile inolvidable, unas personas de Uruguay tocando en violín café con ron, las Canarias citando lo que le pasó a Hawái, alguien de Palestina tocando lo que le pasó a Hawái, alguien de India también bailando café con ron. Eso no hace sentido. Y entonces estamos en una situación muy interesante. La literatura había dicho que con las redes sociales y la globalización, que se iba a dar esta nueva ciudadanía cosmopolitana, que el nacionalismo se iba a derrumbar, porque con más interconexión no íbamos a tener esa mentalidad de tribu. Todo lo contrario. Por lo que yo les mencioné ahora, en las redes sociales lo que ha contribuido aún más a estos sentimientos nacionalistas, y lo hemos visto en Estados Unidos con la elección de Donald Trump y lo hemos visto con Reino Unido. Ahora, aquí viene lo de Donald Trump. Lo de las emociones. Anunciación Bad Bunny Laughing Crying Dancing. Esa, no, esa no es, pero déjame ver. Esta es bonita. We play it and you can hear Oh my god, my favorite. I mean, listen to this one. It's my favorite.
otra canción. Y estos son comentarios que... Ok, ay, se me fue. Y estos son comentarios que encontré, ¿verdad? En varios de los videos y la cual le quería mencionar. ¿Se acuerdan del enfermo de las emociones que les mencionaba? Uy, no se quiere apagar. Es que la pantalla no me permite. No me permite, pero este álbum me hace emocional. Siento emociones bien fuertes. No me gusta la voz, pero a las 5 de la mañana tuve que pararme porque no podía parar de llorar. Esta canción me hace sentir una nostalgia increíble. Tristeza y alegría. Estamos hablando de esa diversidad de emociones que están hechos para que tú te pongas adicto o seas adicta de TikTok. Es lo mismo que la gente siente con el álbum de Bad Bunny. Y esto no es así porque Bad Bunny de momento hizo ups. Bad Bunny lleva trabajando en todo este concepto, en el mercado del concepto, desde el 2023. Desde las fotos de GPS a través de todo Puerto Rico fue una colaboración con Google Maps y su compañía Rimax y su agencia de mercadeo. Desde el asunto de traer un tipo con la pava, las florecitas en el opening, todo esto es parte de una campaña de mercadeo que Bad Bunny sabe que utilizó alrededor de lo que es la figura de Puerto Rico. Así que yo no, ¿sabe? En términos si esto tiene un impacto político o no, yo no sé. Pero si tiene, lo que sí yo sé es que Bad Bunny se ha representado como Puerto Rico colonizó la cultura pop. Desde lejos es casi imposible no notar el contraste. Una isla pequeña, técnicamente aún colonia, ha llevado a cabo una conquista cultural sin precedentes en la era digital. No hubo ejércitos, no hubo tratados, no hubo imposiciones, solo hubo música, beats, barras y un español tan único que el mundo entero tuvo que aprender a hablarlo. Mientras los políticos discuten su estatus en Washington, Puerto Rico, casi sin hacer ruido, ha transformado el panorama cultural global. No conquistaron tierras, conquistaron oídos, no establecieron gobiernos, establecieron estilos y sin pedir permiso lograron que el planeta entero bailara a su ritmo. Miren los números. El artista más escuchado del mundo es un joven boricua que escribió sobre su vida en Vega Baja. Los términos más cantados en fiestas globales son jerga puertorriqueña. Los productores más imitados crecieron escuchando música en marquesinas de cemento bajo el calor del Caribe. Y cada vez que alguien intenta replicar su sonido, se hace evidente una verdad incómoda. La cultura no puede ser anexada. ¿Dónde está el poder político? En Washington. ¿Dónde está el poder cultural? En los colmados donde suenan plenas, en las marquesinas donde nacen nuevos ritmos, en festivales del pueblo donde futuros fenómenos globales están perfeccionando sus barras. Desde afuera parece una nueva forma de conquista, un acto de creatividad tan potente que quienes alguna vez fueron colonizados ahora dominan la narrativa. Una isla de 100 por 35 logró que el mundo entero adoptara su idioma, su ritmo y hasta su jerga. Ya no es extraño escuchar a alguien en Tokio pronunciar cabrón con un acento casi perfecto. Los nuevos conquistadores no llevan espadas, llevan Spotify, no imponen idiomas, hacen que otros quieran aprenderlos. No necesitan territorios, tienen streams. Mientras los líderes discuten qué significa soberanía en la política, Puerto Rico ya estableció su propio imperio, uno donde el sol nunca se pone porque siempre hay alguien en algún rincón del mundo bailando al ritmo boricua. Desde esta perspectiva, la verdadera independencia no es política, es cultural. Es cuando tus ideas, tu música y tu forma de ser trascienden fronteras hasta el punto de hacer irrelevantes las estructuras que antes te limitaban. Es cuando puedes estar colonizado en papel, pero ser un imperio en la práctica. Es cuando el mundo entero tiene que aprender tu idioma, porque si no, se queda atrás. Bienvenidos al Imperio Boricua. No tienen ejércitos ni territorios, pero tienen algo más grande. Tienen
serían la banda sonora del futuro. Y eso es todo. Bueno, pues está servido el plato. Yo cuando discutí este tema en clase, discutía que en el análisis de Pavón estaba ausente un contexto caribeño de la discusión del nacionalismo. Y que cuando vemos el nacionalismo como una expresión de resistencia anticolonial en el Caribe, vemos que no es Puerto Rico nada más, que desde las prácticas de los esclavos, la forma en que organizaban sus bailes, la forma en que organizaban su religión, la forma en que organizaban incluso su revuelta, el hecho de tener un idioma que el blanco no conocía, que eso es una experiencia de resistencia cultural, es una resistencia cultural en uno de los sitios de mayor experiencia de colonialismo en el mundo. Así que yo, ¿verdad? Yo siempre he pensado que había un problema conceptual en la forma en que Pavón estaba tratando el nacionalismo. Incluso sucedió una cosa muy interesante que yo se los contaba a mis estudiantes cuando se liberaron los presos nacionalistas de las cárceles norteamericanas, no sabían español. No sabían español. Y Luis Miguel Falcón, que dirigía esa campaña, dijo, mire, es que la puertorriqueñidad es algo que trasciende el manejo del español como idioma. O sea que si bien la crítica a ese nacionalismo con unas fronteras tan definidas como el de Albizu, es una crítica válida, trasladar eso como una experiencia de nacionalismo cultural del independentismo del siglo XX, a mí nunca me convenció. Y entonces pienso que en cierto sentido Bad Bunny puede estar validando que el nacionalismo cultural tiene unas expresiones mucho más complejas que el nacionalismo católico y en cierto modo hispanológico que representaba el Albizu. Pero bueno, el plato está servido. Preguntas, dudas, comentarios. Luis Cámara. Carlos Gilbert. ¿Le puedo hacer una pregunta a ellos? ¿Ustedes reaccionaron así de emotivos al CD cuando lo escucharon? Sí. Como que llorar, añorar, porque algunos sí, algunos... Yo no, yo soy muy viejo para todo esto. Yo lo veo como un producto. Es muy interesante, ¿verdad? Que algunos sí, algunos dicen... Okay. Un comentario. Yo estuve colaborando con Agua, Sol y Sereno, con Pedro Adorno, que hacen los cabezudos, los zancos, etc. Y en las fiestas de la calle San Sebastián, y yo vengo desde que esas fiestas eran 2 semanas, desde el principio. Y me sorprendí tanto y tanto, porque en cada esquina era por la mañana, y yo decía, ¿lo que es esto? Y entonces nosotros íbamos, la comparsa, nosotros estábamos en seguridad. Entonces, la gente cantaba acá, todas las canciones de Bad Bunny, atrás teníamos una comparsita también de gente, y aquello era, pero fenomenal. O sea, estaba compitiendo con Voy Subiendo, Voy Bajando, y yo decía, ¿qué es eso? En todas las esquinas. Y esa comparsa empieza desde la Lincoln, sigue hasta el Totem y da la vuelta. Así que verdaderamente, y contentos todo el mundo. Vimos hasta comparsitas de nenes pequeños con las pleneras, también con el asunto de por la mañana café. Así que eso es lo que tengo que compartir, pero con una alegría. Y yo terminé cantando también. O dos de haber lanzado el álbum que ya se había incorporado en la música popular de Puerto Rico, de 2 semanas. Que eso es lo increíble, ¿no? Yo sé que yo terminé cantando también, y bueno, lo que hay guiro y todo, con la café también. Así. ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta? Yo le comentaba a mi familia eso, yo fui a la Sanse el sábado,
decía, yo siento más esto como, y tanto por ver a personas de otros países usando pava y cantando las canciones del álbum, que este año yo lo sentí más como una fiesta a ese álbum que más como una fiesta de la salsa. Y como una fiesta celebrando la cultura gracias a ese álbum. Sí, es cierto. De hecho, mis papás nunca habían ido a la última que fueron las Sanse, yo tenía 10 años. Y esta Sanse quisieron ir por ese álbum. Y los tuve que llevar. Pero es otro cuento. Que quiero decir que tanto así lo que dice el compañero, que el día que el Gran Combo cantó, que se especulaba que iba a aparecer Bad Bunny, yo fui. Había miles de personas ahí. O sea, eso no se podía caminar. O sea, la gente, yo dije, si Bad Bunny llega, alguien se va a morir aquí. Porque iba a correr la estampida hacia el frente y iba a haber un human crush, porque eso estaba, y no apareció, nos quedamos esperando. Pero escucharon el gran. Igual que ese fenómeno lo vimos en las filas que se hicieron para el concierto. Yo la hice, yo estaba en yo tenía Naranjito y a mí me sorprendió, nos hicimos un fila, o sea, la gente se seguía mezclando y empezamos a dar parranda y se seguían uniendo y uniendo. Y yo pensé que iban a hacer unas filas más y ya, pero también se estaba celebrando la cultura. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias por haber venido y estar pendientes.